Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, un saludo enorme. Soy y estamos emocionados de tenerlos con nosotros en este espacio donde desgranamos las noticias más jugosas y las historias que dan de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los titulares, una historia que involucra a dos de los nombres más conocidos de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo: Hande Erçel, su derrota más grande y cómo Kerem Bürsin no pudo salvarla. Prepárense porque vamos a analizar qué significa esta supuesta derrota para Hande, el papel que Kerem pudo o no haber jugado en esta situación, y qué hay detrás de estos titulares que a menudo nos dejan con más preguntas que respuestas. Antes de que nos sumerjamos en los detalles, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a desempacar esta historia que ha generado tanto revuelo. Cuando hablamos de la derrota más grande de Hande Erçel, es importante primero entender el contexto de su carrera. Hande es una actriz turca que ha alcanzado un reconocimiento internacional masivo, especialmente después de su papel protagónico en la serie Love is in the Air, donde compartió pantalla y, según los rumores y la química innegable, también una relación con Kerem Bürsin. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas, no solo en Turquía sino a nivel mundial. Su fama se catapultó y con ella las expectativas sobre sus próximos proyectos. La derrota a la que probablemente se refieren los titulares, y que vamos a explorar, no se trata de un fracaso personal o sentimental en sí mismo, sino más bien de un revés en su carrera profesional, un proyecto que no alcanzó las expectativas esperadas. Se habla mucho de un proyecto específico en el que Hande participó recientemente, una serie o película que lamentablemente no tuvo el éxito esperado en términos de audiencia o críticas. A veces en el mundo del espectáculo, las cosas no salen como uno planea. Hay innumerables factores que influyen en el éxito de una producción: la trama, el guión, la dirección, la competencia, las tendencias del mercado, e incluso la suerte. En el caso de Hande, un proyecto que prometía mucho pudo haberse enfrentado a uno o varios de estos obstáculos. Es fácil culpar a un solo elemento o persona cuando algo no funciona, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Cuando los fans invierten tanto emocionalmente en un actor o en una pareja, como es el caso de Hande y Kerem, cualquier cosa que se perciba como un tropiezo puede sentirse como una gran decepción. Ahora, ¿dónde entra Kerem Bürsin en esta supuesta derrota? Los titulares sugieren que él no pudo salvarla. Esto nos lleva a pensar en la dinámica de su relación, tanto personal como profesional. Durante su tiempo juntos en Love is in the Air, la química entre Hande y Kerem fue eléctrica. Formaban una pareja icónica en la pantalla, y su relación fuera de ella solo avivó las llamas de la admiración de sus fans. Se convirtieron en un dúo dinámico, y muchos espectadores esperaban verlos juntos en futuros proyectos. La idea de que Kerem no pudo salvarla podría interpretarse de varias maneras. Quizás se refiere a que, a pesar de su popularidad individual o incluso de su conexión como pareja, no pudieron unir fuerzas para elevar este proyecto específico a un nivel de éxito. O tal vez, de manera más sutil, podría insinuar que incluso la influencia y el apoyo de Kerem no fueron suficientes para contrarrestar los problemas inherentes al proyecto que no tuvo el éxito esperado. Es importante recordar que, si bien su relación fue muy publicitada y querida, las carreras de Hande y Kerem son individuales. Cada uno toma sus propias decisiones profesionales, elige sus proyectos basándose en sus propios criterios, y enfrenta sus propios éxitos y fracasos. Que un proyecto no funcione no disminuye el talento o la trayectoria de un actor. Hande Erçel ha demostrado su versatilidad y su capacidad para cautivar al público en múltiples ocasiones. Ha trabajado en dramas, comedias románticas y ha recibido elogios por su actuación. Un solo proyecto, por más prominente que sea, no define la totalidad de su carrera. Cuando hablamos de Kerem Bürsin no pudiendo salvarla, también podríamos estar ante una interpretación de cómo la presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar las decisiones y el desarrollo de los proyectos. La audiencia quería verlos juntos, y quizás este proyecto en el que Hande participó sin Kerem, o en el que la dinámica entre ellos no era el foco principal, no resonó de la misma manera. Es un fenómeno interesante en el mundo del entretenimiento,
a veces, la imagen pública de una pareja o de un dúo se vuelve tan fuerte que puede eclipsar o incluso influir en la percepción de sus proyectos individuales. Analicemos la derrota desde una perspectiva más amplia. En la industria del entretenimiento, las carreras son maratones, no sprints. Hay altibajos, momentos de gloria y momentos de aprendizaje. Un proyecto que no triunfa puede ser una valiosa oportunidad para reflexionar, analizar qué salió mal y ajustar el rumbo para el futuro. Ande, como profesional experimentada, seguramente está utilizando esta experiencia para crecer y mejorar. Además, la fuerza de su base de fans es innegable. Su público la apoya incondicionalmente, y es probable que este apoyo la impulse a seguir adelante y a buscar nuevos y emocionantes proyectos. La narrativa de Kerem Bürsin, no pudiendo salvarla, también puede ser una simplificación mediática. Es posible que Kerem haya apoyado a Hande en su proyecto de la manera que pudo, fuera de cámara. El apoyo de pareja va más allá de aparecer en la misma producción. Puede ser un apoyo emocional, consejos o simplemente ser una fuente de aliento. Si los rumores de su separación son ciertos, como se ha especulado en algunos medios, esto añadiría otra capa de complejidad a la idea de él salvándola, ya que su relación personal, que era tan importante para los fans, habría terminado. Si ya no estaban juntos, la expectativa de que él pudiera salvar un proyecto de ella se vuelve aún más irreal. Es fundamental desmitificar estos titulares y entender que en muchos casos, se basan en especulaciones y en la necesidad de generar contenido. Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo crean narrativas que no reflejan la complejidad de la vida real de las celebridades. La derrota de un proyecto no es el fin del mundo para una actriz talentosa y popular como Hande. Ella tiene una carrera brillante por delante y sus fans la seguirán apoyando. Además, es importante considerar el impacto que la constante atención mediática y la presión de los fans pueden tener en los artistas. La expectativa de que siempre deben estar en la cima, de que cada proyecto debe ser un éxito rotundo, puede ser abrumadora. Hande, al igual que muchos otros actores, navega por este mundo complejo donde el éxito y la crítica son parte del día a día. En cuanto a Kerem Bürsin, su propia carrera también sigue avanzando. Él es un actor talentoso por derecho propio, y ha participado en varios proyectos exitosos. La idea de que él debía salvar el proyecto de Hande es una carga que ningún artista debería tener que llevar. Cada uno es responsable de sus propias decisiones y resultados profesionales. En resumen, lo que se ha presentado como la derrota más grande de Hande Erçel y la incapacidad de Kerem Bürsin para salvarla, parece ser una interpretación exagerada de los resultados de un proyecto específico que no alcanzó las expectativas. Hande es una artista talentosa con una carrera sólida y un futuro prometedor. Los altibajos son una parte natural de cualquier carrera en la industria del entretenimiento. La influencia de Kerem en la vida profesional de Hande, especialmente si ya no están juntos, es un tema especulativo. Lo más importante es centrarse en el talento y la trayectoria de Hande, y reconocer que un solo tropiezo no define su carrera. Para concluir, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado esclarecedor y les haya ayudado a ver esta historia desde una perspectiva más informada y menos sensacionalista. Es fascinante cómo los medios y las redes sociales pueden construir narrativas, y a veces, es bueno hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hay detrás de los titulares. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la derrota de un proyecto afecta realmente la carrera de un actor? ¿Y qué piensan sobre la presión que ejercen los fans y los medios? Me encantaría leer sus pensamientos y comentarios aquí abajo. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande, Kerem, o simplemente del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.